vengo a hablarles de los atributos de archivo. Ok, lo primero es ver el contenido. Vamos a ver qué es un archivo, qué son los datos y qué es la información. ¿Qué son los atributos? Una tabla de atributos completa y una explicación de cada parte de la tabla de atributos, ¿ok? Bien, empezaremos por ver qué es un archivo. Un archivo es también llamado un fichero. Es una unidad de datos o información almacenada. Esto es muy importante. Cada archivo tiene un nombre, un separador que siempre es un punto y una extensión. Este es el nombre, este es el separador y esta es la extensión. Ok, anteriormente hablamos de datos y de información, pero estos conceptos no son lo mismo, ¿ok? Los datos es una representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa y es el valor que se le da a una cosa. Mientras que la información es el conjunto organizado de datos que son útiles para una persona o para un grupo de personas. Un ejemplo de esto sería un dato, hoy es 29 de mayo del 2020. Información, por otra parte, sería hoy 29 de mayo es mi cumpleaños. Muy bien, ahora, para los atributos he decidido hacer este pequeño diagrama en donde tenemos un ente que es el archivo, pueden ver que es del mismo color, y atributos, que son estos. Con esto lo que quiero decir es que todo archivo tiene un nombre y ciertos datos, también llamados metadatos. En este caso son los atributos. Un archivo dentro de sí mismo tiene una fecha y hora de creación y un tamaño, los cuales son atributos. Ya vemos por dónde va la cosa, ¿no? Muy bien, ahora pasamos con esta tabla de atributos que fue la que les mencioné en el principio. Esta tabla la pueden encontrar en el Tannenbaum. Esta tabla de atributos está dividida en dos partes. En un lado está el campo y en el otro está el significado. En el campo podemos encontrar el atributo al que se refiere y en el significado su funcionamiento o la definición de ese campo. Por ejemplo, en el primero viene protección y dice quién puede acceder al archivo y de qué modo. Esto, si lo vemos en Linux, puede ser el chmod. El siguiente es la contraseña. Esta es la contraseña requerida para acceder al archivo. Esto es parte de algo llamado seguridad. Lo veremos un poco más adelante. Los siguientes dos son unos metadatos, son el creador del archivo y el propietario. El propietario actual es en donde se encuentra el archivo en este momento, mientras que el creador es aquella persona que hizo desde un inicio ese archivo. Muy bien, podemos ver que también encontramos banderas. Las banderas es un tipo de booleano, el cual si está en 0 nos indica algo y si está en 1 es lo contrario. Como funcionan siempre los booleanos. Vemos que tenemos bandera de solo lectura, bandera de oculto, de sistema, archivado, ASCII binario o de acceso aleatorio. Esta tabla no es completa. Vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Muy bien. Ok. Continuando con la tabla, tenemos más banderas. Esta bandera es temporal. La siguiente es bandera de candado, el cual nos dice que si está en 0 es sin candado y si es diferente de 0 es algo con candado. Luego tenemos los tipos de longitud. Esta es la longitud del registro, que es el número de bytes de cada registro. Si recordamos, un registro es una parte de la memoria, es en donde se almacena como celdas un dato y eso conforma un archivo. Tenemos la posición de la llave,
que es el principio de cada registro. Es la distancia que hay desde el principio del registro hasta donde está la llave. La longitud de la llave, que es el número de bytes que tiene el campo llave. El campo llave, si lo recuerdan, es un campo que hace que se distinga de todos los demás archivos. Es lo que lo hace diferente, un archivo único. Después tenemos los tiempos, el tiempo de creación, el tiempo de último acceso y el tiempo de último cambio. Estos son muy importantes siempre al manejar archivos porque puedes ver cuándo fue cuando se modificó, cuándo se creó y de ahí deducir muchas cosas. Aparte de esto, es para un orden. Y tenemos los apartados de tamaño, que es el tamaño actual y el tamaño máximo. El tamaño máximo es el número de bytes al cual puede llegar como máximo ese archivo. Ok, continuamos. Muy bien, continuamos con la explicación de la tabla. Para explicarla bien, la hemos dividido en 5 bloques: protección, banderas, longitud, tiempos y tamaño. ¿Todo bien, no? La primera de ellas es protección. ¿Se acuerdan que los primeros apartados de la tabla eran unos de quién puede acceder y cosas así? Bueno, estos son los de protección. Y estos indican quién puede y quién no puede acceder a él. En algunos sistemas, el usuario debe introducir una contraseña para poder acceder al archivo. En este caso, la contraseña también es un atributo de archivo. Esto nos sirve para poder compartir archivos que no se deben editar o cuando tenemos cierto archivo que obtenemos, podemos ver si tiene una contraseña que el creador protegió o si es un archivo libre que se puede editar de cualquier manera. El siguiente apartado son las banderas. Las banderas, como lo expliqué, es un valor booleano, por lo tanto es solo un bit. Este bit habilita o deshabilita alguna propiedad del archivo. Los archivos ocultos, por ejemplo, no aparecen listados si la bandera está en 1. Caso contrario, si la bandera está en 0, los archivos sí aparecen listados. Esto significa que no están ocultos. Una bandera puede ser como un candado también, si lo ven de alguna manera. Esta bandera nos permite o no nos permite, nos restringe o nos da libertades sobre este archivo. Este atributo es uno de los más conocidos en cualquier programa que hagan también siempre hay banderas que dan pauta a ciertas funciones o acciones. Los siguientes son las longitudes. En este apartado está un poco más difícil de explicar, pero vamos a hacerlo. Este está presente solo en los archivos cuyos registros pueden consultarse empleando una llave. Dichos campos proporcionan la información requerida para encontrar las llaves. ¿Se acuerdan de la longitud? No, de la posición de llave. Pues vean. Este está desde el inicio hasta aquí. Y tiene una longitud de 6. Ahora, la longitud total de este registro es desde esta parte hasta esta parte. Y su longitud entonces es de 9. Tenemos longitud total de 9 y posición de la llave en 6. Pero todavía nos hace falta uno, que es en donde tenemos la llave, justo aquí. Tenemos la longitud de la llave, que es esto. Esta longitud de la llave tiene 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Por lo tanto, su longitud es 5. Espero que esto haya quedado claro. Muy bien. Pasemos con el apartado de tiempos. Este es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque lo ocupamos siempre, toda la vida y en todo momento. Este de tiempos nos ha hecho que hagamos una vida más ordenada o obtener archivos de forma menos corrupta. Ahorita lo explico. Este apartado de tiempos nos ayuda para saber cuándo se accedió al archivo, cuándo se creó, cuándo se modificó.
y estos tiempos pueden servir para diversos fines. Muy bien. Un fin de estos puede ser, tú que eres profesor, recibes un correo de tu alumno y te dice, oiga profesor, fíjese que se fue la luz en mi casa, ¿le puedo enviar la tarea mañana? Y tú, muy buena persona, le dices que sí. Recibes la tarea y checas la fecha en la que se creó. Coincide que esa fecha es justo la de ese día y no la de días atrás, como tu alumno te había hecho creer. Entonces, ahí puedes checar que tu alumno te haya o no hecho trampa. Ok, algo como alumnos que podemos ocupar para esto sería, si estás haciendo un programa en C, por ejemplo, supongamos que lo haces, lo compilas y lo corres, y no funciona como debería. ¿Qué debes de hacer? ¿O qué se hace normalmente? Buscas el error, lo corriges, y aquí viene lo importante, tienes que compilarlo. ¿Por qué? Porque el archivo anterior ya no funciona, ahora es el nuevo. Lo recompilas, lo corres y si funciona pues así lo dejas. Si no, puedes volver a repetir el proceso. Si es que esa es la metodología que ocupas para programar. Muy bien, ya vimos por qué es la importancia de estos archivos. Para tener un orden, para recibir o para tener archivos legales, por así decirlo, si eres profesor. O para tener un control sobre nuestras ediciones. Esto se puede ver en GitHub. En GitHub, siempre que subes un archivo, tienes que hacer un comentario. Ese comentario viene acompañado de la fecha en la que se hizo. Esto es para tener un control sobre todas tus versiones y en los proyectos es realmente útil hacer esto. De hecho, es muy útil acompañar nuestros archivos con un nombre que los identifique bien, ya sea con el tipo de proyecto y con la fecha. Esto siempre nos va a salvar de muchos problemas. Si no, siempre tenemos la opción de ordenarlos por fecha en que se modificó o fecha en que se creó. Y ya de ahí podemos hacernos un nuevo orden. Y el último apartado, el quinto, es el de tamaño. Ok, este indica qué tan grande es el archivo actualmente. ¿Por qué digo actualmente? Porque si recuerdan en la anterior diapositiva, hablamos de recompilar un programa. Ya no nos importa el tamaño del programa compilado anteriormente, ahora nos importa el programa compilado en este momento. ¿Por qué? Puedes agregarle 3 millones de líneas y obviamente el archivo va a ser más pesado. Entonces, ¿para qué te sirve saber cuánto pesaba el anterior? No, lo que te interesa es saber cuánto pesa ahorita. ¿Ok? Algunos sistemas operativos de macrocomputadoras exigen que se especifique un tamaño máximo al momento de crearse y poder reservar memoria. Esto es para tener una eficiencia más alta. Si recordamos las arquitecturas Harvard y von Neumann, recordaremos que en la Harvard hay un espacio dedicado para el programa y un espacio dedicado para los datos. De este tipo de arquitectura es de la que se habla en este ejemplo, en donde se tiene que indicar cuál es el archivo, cuánto es el tamaño máximo del archivo para que no sobrepase y se tenga un buen funcionamiento. Hoy en día, los sistemas operativos de las computadoras son lo suficientemente inteligentes como para prescindir de esta información, lo que significa que tu archivo puede cambiar de tamaño, crecer, disminuir, lo que sea, y la computadora lo va a hacer sola. Ella ya no necesita que tú le digas de qué tamaño va a ser. La memoria es dinámica y puede ir variando sin ningún problema. Estas son mis referencias. La más ocupada en este caso fue el Tannenbaum. Se lo recomiendo ampliamente. Ahí viene bien explicado si quieres introducirte y puedes checar en el apartado de los archivos. Las siguientes referencias fueron simplemente para conceptos. Muchas gracias, espero estén bien y se cuiden mucho. Hasta la próxima.